Quiero que vean sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esta epístola o esta carta la escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, a los primeros cristianos. Roma era la capital en ese entonces del imperio, y Roma era el que controlaba casi todo el mundo. Y el apóstol Pablo, allí con el esfuerzo de los discípulos, levantan esta iglesia. Y allí varios se convierten al evangelio. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. Usted va a ver que en casi todos los capítulos, él utiliza varias palabras, como le voy a poner un ejemplo en mi Biblia. Yo voy a compartir ahora del versículo 16 y 17. Dice, el poder, ¿de qué? Título. De Dios. Del evangelio. El poder del evangelio. Usted va al capítulo 2, dice, el justo juicio de Dios. Sigue adelante en el versículo 17 del capítulo 2, dice, los judíos y la ley. El vocabulario que utiliza aquí el apóstol Pablo es un vocabulario que el pueblo o la ciudad o los romanos entendían. Como recién el pastor estaba predicando, ¿en qué idioma? ¿Y ustedes le entendieron? Yo no le entendí casi. Y cuando yo subí aquí le dije, buenos días, bendiciones, nadie me respondió casi. Pero cuando dije, wow, Kiko, bendiciones, amén, dijeron todos. Porque entendieron el idioma. El apóstol Pablo también predicaba en esa forma y en esa carta. Y él le va a utilizar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque el pueblo romano fue uno de los primeros pueblos que utilizaron armamentos, utilizaron el poder, hicieron las leyes. Entonces, Pablo usa el idioma de ellos para explicarle el evangelio de Jesucristo. Y él se toma 2 versículos aquí. Si ustedes me pueden acompañar en la lectura, versículo 16 y versículo 17. Dígale a la persona que está al lado, no te duermas, despiértate, escucha la palabra de Dios. Si usted ve que se está durmiendo, pégale un codazo. Yo tengo una botella de agua acá, le voy a tirar agua para que se despierte. Algunos se ríen porque saben que se están durmiendo, ¿no? Acompáñenme para leer esta palabra del Señor. La palabra de Dios dice así. Si quieren ponerse de pie, pónganse en sus pies por reverencia a la palabra. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todos aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Ya vamos a aplicar un poquito de eso. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Como está escrito, más. El justo por la fe vivirá. Puede tomar asiento. Vamos ahora a estudiar estos 2 versículos. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Usted siente vergüenza de ser cristiano? A veces Dios tiene agentes secretos. ¿Sabe qué es eso? Nadie sabe que son cristianos. Andan por allí con sus amigos, con sus familiares, pero no dicen que son cristianos. Al pueblo del Señor se le conocía como el pueblo del libro,
porque andaban con sus Biblias bajo el brazo y compartían la palabra de Dios. Cuando yo me convertí al Evangelio, tenía una Biblia Thompson. No sé si conocen la Biblia Thompson. Es un tremendo libro, imposible de guardar en un portafolio, lo que sea, tal vez en una mochila. Entonces yo me puse aquí la Biblia y empecé a ir a la iglesia. Y era la primera vez que llevaba la Biblia caminando. Y en la esquina, ¿quién estaban? Mis amigos que antes compartía con ellos. Y digo, me van a ver ahora con la Biblia. ¿Y qué hacen los amigos cuando quieren molestar? Se ponen cargosos, ¿verdad? Y empiezan a decir, se burlan. Hermanito, aleluya. Entonces uno me ve y me dice, ¿qué ya te hiciste, hermanito? Sí, le digo, ¿por qué? Y en ese momento me puse rojo. Digo, voy a agarrar la Biblia y se la voy a tirar en la cabeza. Entonces, sí me voy a la iglesia, le digo. ¿No me quieren acompañar? No, no quería nadie acompañar. Y esa fue mi primera vez. Desde ahí no tengo vergüenza, porque me quiso avergonzar el diablo. ¿Usted siente vergüenza? No. ¿Seguro? O sea, bajaron los no. No, dijeron al principio, ¿seguro? Tienes que estar seguro. El apóstol Pablo no sentía vergüenza. Y él le dice a los cristianos, no se avergüence del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, en este momento que habla el apóstol Pablo, era una persona. Era una persona que tenía una vestimenta en especial. Entonces usted sabía que esa persona era un evangelio. Y esa persona, ¿qué hacía? Le traía noticia de parte del rey o de parte del César a las personas. A veces esas noticias eran buenas, pero a veces esas noticias no eran tan buenas. Pero mayormente él llevaba buenas noticias. Y si usted veía a ese evangelio parado frente a su casa, es porque tenía una noticia del rey. Entonces en ese momento, cuando usted llegaba, le daba la buena noticia. ¿Están conmigo? ¿O están con el niño? ¿No? ¿Están conmigo aquí? Dile a la persona que está a su lado, no te distraiga por nada, que Dios quiere hablarte en este día. Muy bien. Miren qué interesante. Miren que usted llega a su trabajo y tal vez su jefe le diga, ¿sabes qué? Hoy te voy a pagar el doble del mes. ¿Usted qué le va a decir? No, ¿cómo va a ser así? No sea malito, págueme el normal. ¿Le va a decir eso usted? ¿Qué va a decir usted? Yo le pague. Gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. ¿No se va a molestar o sí se va a molestar? No. Pero si viene la cuenta de la luz el doble del mes anterior, ¿qué va a pasar a usted? ¿Quién gastó la luz? ¿Lo están robando? Se va a preocupar. No es una buena noticia, es una mala noticia. Pero el Evangelio siempre es buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios. Esta palabra poder en el original es dinamita. Dinamius. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuántos fueron al oriente alguna vez? Creo que muchos de acá fueron al oriente, ¿verdad? Y cuando van de Baño a Puyo, ustedes cruzan por unos túneles. ¿Y saben cómo se hizo esos túneles? Con dinamita. Claro que metieron taladro y todo, pero cuando la piedra es dura y el taladro le penetra para romperlo, ¿saben qué tienen que introducir? Una mecha donde meten una dinamita y la dinamita ¿qué hace?
parte la roca. El Evangelio es igual, no importa cuán duro sea el corazón del ser humano, cuando llega transforma, porque es dinámica, pero no lastima, porque el Evangelio jamás va a lastimar. El Evangelio siempre va a traer bendición. ¿El Evangelio a usted le lastimó? ¿El Evangelio a usted le dañó su vida? ¿El Evangelio le trajo escasez? Porque escuche bien lo que voy a decir. Cordelia, que se está durmiendo al lado suyo, escuche eso. Dígale, escuche eso. Escuche bien lo que le voy a decir. El verdadero Evangelio siempre te da prosperidad. Y no te estoy hablando de una prosperidad económica, te estoy hablando en todo sentido. A nuestra iglesia llegaron bastantes matrimonios destruidos, firmando ya divorcio. Pero le dieron la oportunidad a Dios. El Evangelio llegó a su vida y transformó sus hogares. Algunos llegaron para que solamente Dios le ponga una curita en la infección que tenían. Y así no funciona. Dios quiere más, hacer más en medio nuestro. Y esas personas no se tomaron en serio a Dios, o no tomaron en serio el Evangelio. Dios no es un juego. Dios transforma las vidas. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Muchos dicen tener la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es el Evangelio. Él es el mensaje de salvación, Jesucristo. Cuando dejas que Jesús entre a tu vida y Él gobierne tu hogar, tu matrimonio, tu vida, tu todo, el Evangelio es real en ti. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para el que cree. Es para el que cree. Hoy estaba predicando en la iglesia y le decía: Dios tiene propósito para cada uno de ustedes. Usted puede venir cada domingo y sentarse en ese banco y irse después a su casa, y así puede pasar todas las semanas y decir: bueno, vengo a la casa de Dios, le canto, pero estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si no sabes, ¿quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? Lee la palabra y vas a saber cuál es. Es lindo que alguien venga y te diga: Dios tiene esto para ti, pero no quiero ir a buscarlo en la palabra de Dios. Dios va a revelarse en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de dos filos, que llega hasta los tuétanos. Esa es la palabra de Dios. Pero qué lindo que me digan: Dios tiene esto para ti. Verifícalo en la palabra de Dios, porque Dios tiene planes para tu vida. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó? ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios le llamó a liberar al pueblo? 80 años. ¿Quién tiene aquí 80 años? ¿Un poquito más de 80? Jubilándose estaba ya. Ya estaba jubilándose Moisés.
encuentra con qué? Con una zarza. Era normal que las zarzas ardían porque hacía mucho calor. Lo raro era que no se consumía. Y cuando llega allí, le llama la atención. Y pasa una hora, pasa dos, pasa tres, no sabemos cuánto tiempo pasó. Dijo, no, yo tengo que averiguar qué pasa con esa zarza. Y se metió hasta allá y habló miró así y escuchó una voz que le dijo, ¿qué le dijo la zarza? O la voz que escuchó ahí de Dios. Moisés, quítate los calzados de los pies, porque el lugar donde pisas, santo. Hace horas atrás no era santo ese lugar. Día después ya no era santo ese lugar. ¿Sabía eso usted? ¿Qué es lo que le hizo santo? La presencia de Dios. ¿Qué te hace santo a ti? La presencia de Dios en tu vida. Eso te hace santo. Ah, no, que yo tengo estas reglas y cumplo al pie de la letra. Podemos cumplir reglas, pero muy pocos viven conforme a la voluntad de Dios y dejan que el Espíritu Santo les guíe y les controle. El ser humano quiere tener el poder, ¿sí o no? ¿Sí o no? Quiere tener el control, pero cuando le entregamos el control al Señor, Él es el que dirige nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios. Voy a contarle la historia de 3 personas. La primera, este muchacho Diego. Diego tenía 16 años de edad. Su mamá venía a la iglesia. Su mamá pedía oración por él. Diego consumía drogas. Allá en Argentina se consumen mucho droga a los jóvenes. Él se inyectaba heroína. Los brazos de los chicos que se inyectan heroína ya no tienen dónde pincharse. Y como ya no tienen dónde pincharse, se pinchan en los talones o en los muslos. ¿Cuántos años tenía este muchacho? 16 años. Y vivía preso de la heroína. Él le escribió una carta a la mamá y le dijo: mamá, yo sé que Dios me ama, yo sé que tú oras por mí, pero ya no quiero vivir más así. Mamá, dice, me di 2 picos de aire. ¿Saben qué es eso? Es la jeringa vacía. La jeringa vacía se metió 2 veces en las venas. ¿Saben qué pasa cuando llega al corazón eso? Le agarra un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Y él no se dio una. ¿Cuántas se dio? 2. Mamá, me di 2 picos de aire, pero Dios no me dejó morir. Pero yo sé que no merezco el perdón de Dios. Y se tiró de un 3er piso. Él murió sin Cristo. Tremendo. La otra historia es de Juan. Juan era un muchacho más alto que yo. También con problemas de drogas. Allá muchos jóvenes en Buenos Aires tienen problemas de drogas. Usted sale a la noche, mis hermanos, y en cada esquina están consumiendo. Están drogándose. Y allí estaba Juan. Empezó desde muy jovencito a consumir drogas. Lamentablemente le quisimos ayudar a Juan, pero él hizo todo lo posible.
cumplió los 18 años y ya le habían dado carta blanca. ¿Saben qué significa eso? En la comisaría le dieron carta blanca. ¿Saben qué significa eso? Que donde le vean los policías haciendo algo le pueden matar sin problema. Tienen toda la autoridad de hacerlo. Cumplió 18 años. La policía entró a su casa, le encontró con drogas, lo metieron preso. Allí en la cárcel, él quiso hacerse, como él tenía control en la calle, quiso hacerse también en la cárcel. Le dijeron, no, aquí no. Le pegaron 2, 3 palazos en su cabeza, cayó mal herido, prendieron fuego el colchón y le tiraron encima. Él murió de eso. Él conoció el Evangelio, El hermano de él le predicó. El hermano de él también estaba en lo mismo, pero Dios le sacó de ese mundo. Él ahora es un siervo del Señor. La última historia es de un joven que creció dentro de la iglesia cristiana. Su papá fueron pastores. Él creció, escuchó las historias de David, las historias de Sansón, la de Moisés que abría el mar en dos. Su papá era el pastor. Y quiero decirle esto, mis hermanos, a veces para los pastores es difícil estar tanto tiempo con la familia. Uno tiene que decidir. Y ese pastor volcado a la obra del Señor, cuando su hijo le decía, papá, vamos a jugar al fútbol, el papá le decía, tengo que ir a orar por un hermano. Estoy ayunando ahora en la iglesia. Estoy haciendo ciertas cosas. ¿Estaba haciendo las cosas bien? Claro que sí. Pero también el apóstol Pablo dice, el que no sabe gobernar bien su casa, no puede gobernar o no puede administrar, ¿qué cosa? La casa de Dios. Nosotros los pastores vamos a ser demandados por nuestros hijos y nuestras cosas. Sepan esto, hermanos, ¿por qué? Porque a veces no es que los pastores decimos, no, hoy no puedo ir a verte, no puedo atenderte en este momento, porque también tenemos una vida. Tienen que saber eso. ¿Están conmigo? Amén. Dígale al que está al lado, no se duerman, no aplaudan, que todavía no tenemos que aplaudir. Muy bien. Ya van a tocar los músicos, tranquilos, ya no se desesperen, ya vamos. Bien. Entonces, creció, pero cuando tuvo su adolescencia se apartó del camino del Señor. Escogió un camino equivocado. Escuche, no se pierda porque esta es la última historia. Y este joven, a los 14 años, empezó a beber. Y a los 16 años se hizo alcohólico crónico. ¿Saben qué es eso, hermanos? No puede dejar de tomar alcohol. ¿Cuántos años tenía? 16 años cuando fue alcohólico crónico. Todos los días tomó. Su madre salía, cuando los fines de semana salía este joven con sus amigos, ella salía a orar y a pedir por su hijo. El papá salía a orar y a pedir por su hijo. El hermano de este muchacho se hizo pastor. Y él empezó no digas, no, es bueno que se haga pastor, no es malo. Y él salía y predicaba de la palabra del Señor. Y algunos le decían, ¿por qué no le vas a predicar a tu hermano que está perdido?
Yo ya le prediqué a él y sé que el Evangelio ya está actuando. Porque el Evangelio es poder de Dios. Él lee este pasaje, este pastor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este muchacho, pasaron los años, más alcohol, luego se metió en drogas, tuvo 3 intentos de suicidio, 3 intentos de suicidio este muchacho. Gracias a Dios ninguno pudo llevarlo a cabo. Oraban y oraban y oraban, y parece que cuanto más oraban, este joven más peor. Pero el Evangelio empezó a actuar y tocó el corazón de este joven. Este pastor testificó de la gloria de Dios. Dios le sacó de la muerte. Dios le sacó del pecado. Ese pastor es mi hermano. Y ese joven soy yo. Viví 10 años esclavo del alcohol y de las drogas. ¿Usted sabe lo que es llegar a la casa después de 2 días? ¿Sabe lo que es despertar en la calle tirado? ¿Sabe lo que es encontrarse en la cárcel? Y no me avergüenzo de lo que fue mi vida, porque el Evangelio es poder de Dios. Por 3 veces intenté darme sobredosis de cocaína. Ya no aguantaba vivir así. Hermanos, yo tomaba, yo fumaba, y no me siento orgulloso de eso, porque eso es lo que se consigue en el mundo. Escúchenme, hermanos, a veces se mete porquería dentro del cuerpo para poder ser feliz. Una canelita, ¿qué va a hacer? Cualquier cosa que te metas en el cuerpo que no es de Dios, es del mundo. Cualquier cosa que te hace actuar de otra manera, que no es guiado por el Espíritu Santo, es del mundo. Eso es carnalidad. Es mejor embriagarse, dice, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque el chuchaqui después del otro, 24 años tenía. Veía a mamá como sufría. Veía a papá como sufría. No aguanté, Juan Carlos. Me voy a matar, dije. Salí de mi casa. Estaba saliendo. Y Dios me habló de esos 10 años 3 veces. Uno en una iglesia. Otro fue en la cárcel. Y otro fue ese día. Yo sabía que ese día era el último día que Dios me iba a hablar. Mi rostro se hinchó todo. Las venas de mi cara empezaron a reventarse. Todo lo que comía, vomitaba. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Esta es la hora, dije. Salí. Y cuando estaba saliendo, ¿quién me detiene? Dios. Yo nunca lo escuché, pero mi corazón sí lo escuchó con él. Porque yo desde chico fui instruido en el camino. Y cuando instruyes al niño en el camino, cuando es grande, ¿qué va a pasar? No se va a apartar. Allí estaba. En ese momento Dios empieza a hablarme. En ese momento Dios me dice: ¿qué vas a hacer, Marcelo?
Dios, tú sabes lo que voy a hacer. Y Él me dice, déjame perdonarte. Y yo le digo, Dios, yo no merezco tu perdón. ¿Y sabe qué es lo que me responde? Eso a ti no te corresponde. Eso me corresponde a mí. Y yo hoy decido perdonarte. Gloria a Dios. En ese momento que iba a tomar la decisión de agarrarme de Dios, alguien más se metió en la conversación. ¿Saben quién fue? Yo estaba charlando con Dios, pero alguien más se metió. Hasta los niños saben, no. El diablo se metió. ¿Y sabe qué me dice él? Si vuelves con él, voy a quitarte todo lo que te di. Tenía un trabajo, estaba comprándome un departamento, había comprado los muebles para mi departamento y me asusté. ¿Y sabe qué dije? ¿Voy a perderlo? Por eso le hago una pregunta. Si yo iba y me quitaba la vida, ¿lo perdía todo también? ¿Sí o no? Por supuesto. Pero Dios, si te fallo de nuevo, y si otra vez vuelvo a tomar, y si otra vez vuelvo a fumar, y si otra vez vuelvo a drogarme, y Él me dice, ¿y si no lo haces más? Pero tú sabes, Dios, que por 10 años yo intenté dejarlo y era imposible, no puedo dejarlo. Yo te voy a ayudar. En ese momento sentí algo, hermanos, que Dios le detuvo a Satanás y le dijo, esa es su decisión. Y Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para obligar a cualquiera si quiere hacerlo. Pero Él no lo hace. Porque Él te dio un poder como ser humano que se llama voluntad o libre albedrío. Tú decides cómo quieres vivir tu vida. No te deciden las personas que están a tu alrededor. No te lo decide el presidente de este país. Lo decides tú. Porque Dios te dio ese poder. 2 caminos pongo delante de ti. Uno te va a llevar a la perdición, el otro a la vida eterna. ¿Cuál escoge? Bien. Pero Dios te da que tú escojas, te da a elegir. El diablo no. El diablo se mete a tu vida y solo quiere destruir. En ese momento yo me pongo a pensar y digo, es verdad. Si yo voy y me quito la vida, ¿qué pasa? Pierdo todo. Pero si esta oportunidad que me da Dios realmente me cambia, y decidí por Él. Dios llegó a mi vida ese día. Fue como a las 6 de la tarde. Salí corriendo. En la esquina de mi casa vivía el presidente de jóvenes. Allí golpeé la puerta, él me abrió. Le digo, esto me está pasando, vamos a orar. Ahí me arrodillé. Y ahí oramos. Y en ese momento sentía que 10 años de mi vida que venía cargando empezó a salir. A veces mi hermana dormía 1 hora por día. Y a veces no dormía por 2 días. El cuerpo ya no aguantaba más. Ese día llegué a mi casa y me acosté.
que sentía acá. Ya no necesité esto. Ya no necesité esto. El Señor llenó mi vida. El Señor. Mamá no podía creer. Papá tampoco. Hubo tiempo de pedirle perdón a mamá, a papá, por todos esos años de dolor. Vieron la gloria de Dios, vi la gloria de Dios. Por eso estaba bien, yo asistía a la iglesia y estaba tan contento y oraba al Señor, llegaba a mi casa y me arrodillaba y las alabanzas empezó a limpiar mi vida. Ya con eso para mí era lo máximo. Pero un día el Señor me dice, ahora quiero que me sirvas. Pero Señor, no sé cómo hacerlo. Mira en qué mundo vivía yo. Yo quiero que me sirvas. Y acepté el desafío de servirle al Señor. Hoy soy un pastor. Hoy soy su siervo. Hoy soy su esclavo. Es el mejor. 23 años pasaron eso. Dios me dio vida, salud, una hermosa esposa ecuatoriana, 3 hijos, un hermoso ministerio. Hoy plantamos iglesias, le servimos al Señor. Dios me devolvió esta vida. Yo sé que esos 10 años yo los malgasté. Dije, ahora Señor, de ahora en adelante, solo quiero servirte a ti. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque no es una religión, es poder de Dios para que gloria a Dios. Hablar mucho de Dios y no hablar con Él